Hablemos de tofu y de soja o soya. Hoy en la cocina de Genco vamos a tener otro programa más de tema cultural sobre hablar de los ingredientes un poco más exóticos que nos suenan raro en Occidente y que solemos ver en mi programa de cocina, en donde yo hago de cocinero. Y espero que os guste tanto o quizás más este tipo de programas de lo que suele tener éxito mis recetas. Ya me diréis qué os gusta más. Bueno, hablando un poco de tema cultural, vamos a empezar hablando sobre lo que es la soja, soya o shoyu. En Japón es uno de los países en donde más se consume y tiene sus marcas muy internacionales. Japón es un país muy abierto a Occidente, por lo cual todo este tipo de productos tienen su nombre en chino, por supuesto, y algunos de estos productos incluso no se puede demostrar al 100% que fueron inventados en China y no en Japón, porque es de culturas muy milenarias, muy antiguas, pero en general toda esa zona de Asia está muy influenciada entre sí el tema de ingredientes de comida. Y todo esto viene al tema de los nombres. El tema de que si llegas a una tienda de productos de importación asiática y dices quiero que me vendas tal cosa, igual no te entienden lo que estás diciendo. Muchas veces no es que no lo tengan, es que igual el dependiente era de una zona de China o de una zona de Asia en donde se le llama de otra forma totalmente distinta, porque casi todos los nombres que suelen tener este tipo de ingredientes, que cada vez se introducen más en comida vegetariana por ejemplo, suelen ser nombres en japonés, así que más vale quedarse con la imagen de cómo son muchas veces, quedarse con la idea de cómo es el ingrediente antes de ir diciendo el nombre, porque entre los mismos chinos muchas veces no se entienden y la gente de Asia muchas veces no se entiende, llega uno como occidental y es que es peor darse a veces a entender. Así que vamos a empezar con algo muy simple, que es decir las diferencias de cómo se dice, por lo menos en Occidente. En España suele ser salsa de soja, mientras que en países latinoamericanos suele ser salsa de soya, y la tengo aquí por si quedaba alguna duda de cómo se veía, aunque nos vamos a centrar más en los otros dos ingredientes. Y a todo esto, ¿qué es el shoyu? No, mi japonés no es muy bueno, ya lo sabéis. Es un grano que es como si fuera una judía, frijol, llamadle como queráis, que existen muy pocas variedades en general y casi siempre en Japón se usa una que es muy blanca por dentro, lo que es el grano, y muy verde por fuera la vaina, y que tiene alto contenido de proteína y de muchos nutrientes muy sanos para el organismo, con lo cual se hace sucedáneos como es la leche de soja para la gente que no puede tomar leche normal, y también se usa como ingrediente de cocina mucho en comida asiática y en comida japonesa. Y el tofu, que es lo que tenemos aquí, no lo voy a sacar del paquete, pero se ve como si fuera un bloque de queso fresco, y es una textura muy de queso, aunque no tiene un sabor nada láctico, no tiene un sabor ácido de leche o algún sabor de lácteo, porque no se hace de leche, se hace tan solo de lo que es el grano de la soja. Del mismo modo que se elabora la leche de soja, se elabora el tofu. En España, por lo menos, está muy mal utilizado el término tofu. Hay gente que le llama tofu a todo lo que sea en plan comida vegetariana, de esto es carne de tofu, estos son salchichas de tofu, esto es picada de tofu. Y no es así, el tofu es el tofu, que es lo que ya os he mostrado aquí. Y luego está la mezcla de ambas y sucedáneos de ambas, de lo que es la soja como tal y el tofu. ¿Y por qué es por lo que quiero remarcar esta diferencia? Porque aunque todo se saca del mismo grano, no es lo mismo decir soja texturizada, que es esto que sí lleva el grano entero, y que esto es lo que se suele usar como sucedáneo de carne, o también se pueden hacer distintas elaboraciones mezclándolo. Estos son los ingredientes más básicos que existen, menos elaborados, más económicos también, de la comida vegetariana asiática, que es el bloque de tofu, que es como si fuera un bloque de queso fresco, y la soja texturizada, que es esto que parece como bolas de carne secas. Y la gran diferencia está en que esto no lleva nada de fibra, porque es algo que se extrae el nutriente y cuaja debido a sus niveles de proteínas, como si fuera un queso, y queda blanco, queda con esta textura de queso fresco, mientras
mientras que esto al revés tiene más cantidad de fibra, es muy poroso por dentro como si fuera carne, hincha mucho a la hora de que se le pone un líquido. Si juntas ambas, entonces es cuando tienes una textura, o puedes también juntar la soja texturizada, por ejemplo, con queso fresco. O sea, al juntarlo con otra cosa que no sea demasiado líquido, se puede conseguir una textura estilo carne picada. Y no siempre todas las carnes picadas que venden para consumo vegetariano llevan tofu, no siempre lo llevan, ni tampoco está muy bien dicho el hecho de decir que es de tofu, porque en realidad muchas veces el porcentaje que llevan de tofu es muy mínimo y llevan otro tipo de fibras o llevan otro par de ingredientes de los que voy a hablar ahora mismo. Es decir, que yo pienso que sería lógico llamarle de tofu si siempre llevaran tofu o si el ingrediente que llevaran predominante fuera tofu, pero muchas de los sucedáneos de carne que se venden no son hechos de tofu o lo llevan en muy poca cantidad. Bueno, entrando un poco más a los términos y a las costumbres, por ejemplo en China, por tema económico, es un poco más común encontrar a gente sin ser vegetariana que consume este tipo de carne. Mientras que en Japón se ve muy New Age, muy hippie, muy vegetariano 100%, la gente que le interesa este tipo de dieta, refiriéndome a este ingrediente. El tofu es muy del día a día y se consume de muchos tipos de distintos de elaboración, pero alguien que no es vegetariano o que no tiene un estilo de vida muy enfocado a dieta un poco especial, un poco sana, pues no conoce este tipo de producto y solo conoce este. El tema de cómo se le llama a los derivados de cada uno es, por ejemplo, el seitán es un derivado también de lo que sería el frijol o judía de soya. El seitán es una proteína que es como si fuera un gluten, y no solamente se puede sacar de un grano en especial. Lo que más se comercializa hoy en día es el seitán de trigo, que sería solo el gluten del trigo, que se le da un color de carne y una textura de carne y se puede usar como si fueran filetitos. El nombre de seitán también proviene del japonés en principio, y en otros países también se consume, pero se le llama de otra forma. El seitán se puede hacer de distintos tipos de gluten, no tiene por qué ser de trigo, pero hoy en día es gluten de trigo, y por lo cual alguien que sea vegetariano, que no quiera tomar grandes cantidades de gluten o que sea alérgico al gluten, pues puede evitar el seitán, debido a que también existe, por ejemplo, el tempe, que es un fermento de la soja. Volvemos a lo mismo, si es que todo es el mismo ingrediente, porque es un vegetal muy proteico y al tener tal cantidad de proteínas es algo muy ideal para complementar en la dieta de la gente, de eliminar o disminuir su cantidad de consumo de carne, y usar este tipo de derivados que son sucedáneos, pero que pueden ser un complemento también alimenticio. Es decir, yo por ejemplo no soy vegetariano, pero como complemento viene muy bien, y así reduces la cantidad de carne que consumes, que altas cantidades de carne no son buenas para la salud por distintas circunstancias. A mí no me molesta, hay gente a la que sí le desagradan este tipo de productos. Volviendo al tempe, el tempe es un fermento y también se le da textura de carne, y también se le puede poner colorante, y también lo venden para usar directamente como tal. Ambos solamente los venden en tiendas muy especializadas y no tienen una vida tan larga como puede ser la soja texturizada, que es muchísimo más económica. Yo siempre compro la soja texturizada de bolas grandes, de tamaño grande, porque así o las puedo usar de este tamaño que hinchan un poco, o puedo triturarlo yo mismo, que también lo venden más en trozos más finos, para por ejemplo hacer estilo carne picada, o para hacer algún tipo de elaboración que necesite que quede todo un poco más compacto. Volviendo al tema cultural, que yo creo que quedó bastante claro, es que cosas del día a día en la comida japonesa y que tenéis que tener en cuenta son estas dos. Esto ya es un poco más circunstancial en la dieta de cada persona, si lo quiere incluir o no en tema de dietas y comida vegetariana.
Y el tema del tofu, diréis, bueno, pero yo siempre que he visto el tofu no siempre ha sido blanco. Existe el tofu tostado, existe el tofu frito, existen tofus con texturas muy distintas a lo que sería un queso. Sí es verdad que eso ya puede estar procesado, puede llevar algún tipo de harina, en el mismo paquete tiene que decir si lleva algo más. Muchas veces al freírlo tiene un color por fuera, coge un color como de huevo, y es más bien habitual que no lleve huevo. Lo digo por la gente que lleva dietas de no comer huevo. No porque un tofu esté frito tiene que ser sinónimo de que lleve huevo, aunque es probable que lo lleve. Así que es mejor leerlo en el paquete, porque el tofu siempre que se fríe coge un color tostado por fuera, como si fuera de tortilla de huevo, o como si fuera de huevo revuelto. Es decir, el tono que coge algo cuando se bate entero el huevo de clara y yema, pues un tono muy similar. Así que lo mejor es leer el paquete si se quiere estar seguro de que no lleva huevo, pero es muy normal que no lo lleve. Lo raro es que lo lleve en realidad. Del tofu existe el tofu blando y el tofu duro. El tofu blando tiene una textura sedosa, también en inglés le suelen llamar silky tofu, o sea que es un tofu sedoso. Y lo de silky también es porque, hablando del tema cultural, cuando se hacía mucho el tofu casero, se colaba más de una vez, y uno de las texturas por las que se pasaba podía ser seda o cualquier tela muy apretada del tejido, para que quedara muy suave, y eso es el tofu blando. El tofu blando es una textura que ya no lleva prácticamente nada de fibra, porque ha sido colado varias veces y ha sido colado de tal forma que no queda ningún trozo de lo que sería el cuerpo del grano, que solamente es como un zumo muy exprimido, y por su alta cantidad de proteína termina cuajando a una textura similar a lo que podría ser una gelatina, mientras que el tofu duro sí lleva un poco más lo que sería esto, o sea, lo que sería el cuerpo de la soja, y ambos son igual de nutritivos, ambos son igual de sabrosos, solo que tienen distintas elaboraciones, y ambos son igual de insípidos, porque otro detalle muy importante de este tipo de ingredientes, estos dos, no hablo de este, es que son muy insípidos, no tienen nada de sal, a menos de que te diga con sabor a carne, con sabor a pollo, con sabor a chorizo, que también existe. A menos de que la soja texturizada diga que lleva ya algún condimento, son ingredientes muy insípidos a los que hay que darles un sabor, a los que hay que ponerles más ingredientes, y no comerlo así tal cual, un trozo de tofu como si fuera un trozo de queso fresco, porque no te va a saber a gran cosa. Esos ingredientes se tienen que condimentar y cocinar para que queden de verdad sabrosos. Pues esto es todo por el día de hoy. Espero que os haya gustado mi breve introducción, porque yo sé que no soy un especialista en comida vegetariana, pero eso sí, con esto ya tenéis suficiente de conocimiento para poder llegar a una tienda o a un restaurante de comida vegetariana en Japón, que no abundan, y por lo menos tener un poco más idea de qué es cada cosa. Nos vemos para el próximo programa de la cocina de Genko, y muchas gracias por vuestras visitas. Hasta luego.